Hola a todos y todas, esta clase iba a ser sincrónica, como les dijo Mati ayer, pero por este tema de que somos más de 100 y hay un cupo limitado en Zoom, la vamos a hacer de esta forma grabada. Recuerden que siempre que utilicemos esta metodología, las clases van a estar subidas hasta la tarde y después las vamos a bajar de YouTube porque la idea es que la vean en el horario de clase. Otra cosa importante que no me quiero olvidar de decirles es que más allá de los temas que veamos hoy, vayan repasando oferta y demanda, que seguro ya lo vieron en Economía del CBC. Lo pueden hacer del capítulo 3 de Krugman, el capítulo 4 de Mankin o del capítulo 3 del Mochoni Becker. Me presento rápido para que sepan quién soy. Mi nombre es Lara López Calvo, tengo 21 años, soy estudiante avanzada de Economía y recién recibida de la carrera de Periodismo. Soy periodista, escribo para el diario El Cronista. Ahora en la presentación van a ver que está mi mail, si a alguien le llega a interesar la comunicación económica, no hay ningún problema que me escriba. Los ayudantes también estamos para eso. Ahora sí, centrándonos en nuestra primera clase virtual, va a ser sobre cuentas nacionales. Dudo que todavía en alguna materia hayan visto algo de esto, pero podríamos definirlo como una herramienta que nos va a servir como base. Con las cuentas nacionales vamos a poder ver cómo se registran y muestran las relaciones económicas. ¿Cómo nos vamos a organizar para la clase de hoy? Bueno, les armé una hoja de ruta aquí. Podríamos decir que se va a dividir en dos grandes partes. Vamos a comenzar discutiendo un poco sobre qué es la macroeconomía, a qué nos referimos con enfoque macro, para pasar a la segunda parte de la clase, en donde vamos a intentar dilucidar cómo construir una medida agregada de lo que la sociedad produce. Y para responderlo vamos a ver varias definiciones importantes. Seguro notan que en la cobertura de los medios de comunicación y en la agenda política y económica están muy presentes temas como la inflación, las reservas, exportaciones, importaciones, el déficit, y puedo seguir. Para empezar a acercarnos a una definición, a casi todos nosotros nos dijeron alguna vez que la economía es una disciplina que estudia el problema de la escasez. Pero la macroeconomía, muchas veces, se ocupa de problemas en los cuales los recursos están subutilizados, como cuando, por ejemplo, hay desocupación, desempleo masivo. Algunos problemas comunes que se plantean los y las macroeconomistas pueden ser por qué algunos países tienen niveles de crecimiento alto y otros tienen niveles de desempleo alto. Para empezar de a poco a entender el concepto, les puse esta cita textual de James Tobin, que fue Nobel de Economía en 1981. El único propósito de la economía es producir bienes o servicios para su consumo actual o futuro. Creo que la carga de la prueba debería recaer siempre en los que producen menos en lugar de más, en los que dejan ociosos máquinas o tierra que podrían utilizarse. Es sorprendente la cantidad de razones que pueden encontrarse para justificar tal despilfarro. El temor a la inflación, los déficits de balanza de pagos, los presupuestos desequilibrados, la excesiva deuda pública, la pérdida de confianza en el dólar. Entonces, la macroeconomía busca responder a estas cuestiones o problemas que menciona Tobin. Por lo tanto, ahora sí acerquémonos un poco más a la definición. Según la Real Academia Española, macro quiere decir grande. Por lo que podríamos decir que las cuestiones macroeconómicas apuntan, se refieren al comportamiento general de la economía. A diferencia de otras ramas de la economía, entonces, cuando hablamos de enfoque macro nos referimos a una visión de conjunto del sistema, a captar una totalidad. Y aquí hay un cliché muy útil para definir esto, que lo van a encontrar en la nota de clase de Damil, que él dice observar el bosque y no los árboles. Entonces el objetivo de tener este tipo de visión es poder evaluar el desempeño global del sistema económico y así pensar cuál es la política fiscal o monetaria adecuada, cuáles son los cursos de acción que podemos tomar para mejorar el sistema económico. Entonces, mientras la macroeconomía busca examinar una totalidad, el nivel global de producción, de empleo, de precios, la microeconomía
es un estudio de mercados específicos, de precios y cantidades específicas. Y la forma que tenemos de hacer este tipo de observación y análisis del sistema económico es a través de flujos de información que se generan todos los días por las decisiones económicas que se toman y en general se cuantifica la producción y a su composición con indicadores, que lo que hacen es compactar la información y nos hacen posible esa visión panorámica del sistema. Entonces vamos a empezar a ver los criterios básicos para la construcción del sistema de cuentas nacionales, que un poco como venimos diciendo desde el principio, es el registro de los flujos y fondos de la economía. Es un esquema que lo que busca es relacionar los distintos sectores de la actividad económica, ya sea por la actividad económica de origen, como los sectores institucionales, o por finalidad de los bienes y servicios, o por tipo de ingresos generados. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero entonces, para empezar a entender los criterios básicos, tenemos que definir qué es flujo y qué es stock. Quizás en una clase sincrónica les preguntaría qué saben del tema. Bueno, pueden frenar el video y ponerse a pensar unos minutos. Pero lo que vamos a hacer es ver un par de ejemplos para que entiendan la intuición y después lo vamos a definir formalmente. Imaginémonos que estamos frente a una pileta o una bañadera y si abrimos la canilla, la bañadera comienza a llenarse. El agua que sale por minuto es un flujo. Cuando termina de llenarse, si medimos cuánto hay adentro en un momento determinado, eso es un stock. Lo mismo podemos pensarlo con una foto o un video. Podríamos pensar que el flujo es una filmación, un video, y que el stock es mucho más similar a una foto. O sea, TikTok sería una red social de flujos. Bueno, eso fue un chiste. Y si ahora pensamos ejemplos más económicos, si todos los meses yo gano 1.000 pesos, consumo 500 y ahorro 500. 500 entonces es el ahorro, es un flujo. Ahora, la sumatoria de mis ahorros durante todo el año, si me siento en diciembre y los cuento, es un stock. Entonces, fíjense cómo el ahorro, que es un flujo, alimenta a la riqueza o al patrimonio. Veamos otro ejemplo acercándonos de a poco al concepto de PBI. Si una fábrica de autos, por ejemplo, produce 100 por mes, eso es un flujo. Pero si hoy tienen en su depósito 500 autos acumulados, eso en cambio es un stock. ¿Por qué los autos que produce por mes o los 500 pesos que ahorro yo cada mes son un flujo? Porque los flujos implican entrada o salida, ingreso o egreso. Entonces, recapitulemos. Ya dijimos que las cuentas nacionales buscan analizar cómo se construye una medida aproximada de las cantidades de bienes y servicios que una sociedad produce. Entonces, estas variables pueden ser precios o cantidades. Y las cantidades se clasifican en flujos y stocks. Los flujos, además de implicar entrada y salida, son los valores que se miden a lo largo del tiempo. Como dijimos, no se les puede sacar una foto. En un instante no podemos decir nada acerca de ellos. Generalmente, los flujos que miden las cuentas nacionales son el déficit, que es la diferencia entre ingresos y gasto, el consumo, las exportaciones, la inversión, el ahorro. Por otro lado, los stocks, que los intenté representar acá con un frasco con plata, se pueden medir en un instante determinado de tiempo. Serían la foto, la cantidad de autos que hay en una concesionaria, la deuda pública un día determinado, la cantidad que hay de X cosa en un depósito. Por lo que son aspectos o dimensiones estáticas cuando hablamos de stock. Pero algo que apareció muy claramente en los ejemplos es que los cambios que ocurren a lo largo del tiempo en un stock
pueden ser entendidos en términos de variables flujos, o diciéndolo de una forma más sencilla, los stocks crecen por acumulación de flujos. El ahorro alimenta a la riqueza, el déficit alimenta a la deuda pública. Entonces, muchas veces una variable flujo está asociada con el stock. Entonces, como también ya lo dijimos, la macroeconomía busca tener una visión simplificada de la economía y así después, posteriormente, tomar decisiones. Pero, ¿cómo hace para mensurar, medir las variables económicas para hacer estos indicadores? Lo hace a través de los agregados. Agregar, básicamente, lo usamos cuando nos referimos a un total. Y nunca estamos diciendo que sumamos exactamente lo que hace cada uno, ya sea de cada parte del proceso productivo, sino que lo que se hace es estimar la suma. Es un indicador. Para quienes ya cursaron Estadística 1, tienen algunos conceptos de lo que quiere decir estimar, que saben que se toma una muestra, se hace un estudio y luego tendríamos el indicador haciendo un resumen violento del proceso. El tema que nos interesa analizar acá es cómo hacemos para sumar bienes o servicios completamente distintos, o sea, la carne con la verdura, peras con manzanas. Y la forma que encuentra el sistema de cuentas nacionales es homogeneizar este grupo de bienes heterogéneos a través de su valor o precio. En concreto, no sumo en ningún momento la carne con la verdura, sino que sumo su precio. Ojo, ¿es el precio la única manera de hacer una medición de un conjunto de bienes? Cuando cursen cuentas nacionales, que es una materia que viene después de esta, van a ver que no. Van a ver que hay otras formas de hacer mediciones agregadas, buscando otros elementos comunes a diferentes tipos de bienes. Hay una idea más marxista, que es que lo común a diferentes bienes es el producto del trabajo del ser humano, entonces una idea más marxista propone como unidad de medidas las horas hombres que tiene un proceso productivo y luego también se podría medir por la energía que gasta, el gasto de energía que implica el proceso productivo. Pero esto no nos compete tanto en Macro 1 y lo van a profundizar después. El agregado más típico es el Producto Interno Bruto, el PIB. Cuando escuchamos frases en los medios de comunicación o en un debate como la economía se contrajo, es porque el PIB se contrajo. Pero antes de que empecemos a ver este indicador de la producción agregada, vamos a ver la clasificación de los bienes, que estoy segura que esto ya lo vieron en el CBC y hasta en otras materias, por la cual sabemos que tenemos servicios y bienes, y los bienes pueden ser finales o intermedios. Los intermedios son básicamente los que se usan para producir los bienes finales. Y los finales son los que se le venden a la gente, al usuario final. A su vez, estos pueden ser de consumo o de capital, o también los pueden encontrar como bienes durables y bienes no durables. Los de consumo son los que desaparecen en el curso de un periodo. En general, cuando estemos hablando de PIB, ese periodo es un año. En cambio, los de capital conservan, mantienen el valor a lo largo de sucesivos periodos de tiempo. Podríamos simplificar diciendo todo bien que dura más de un año. Y si leemos acá, se usan para hacer otros bienes, pero a la diferencia de las materias primas, siguen existiendo. O sea, una máquina que me ayuda a hacer remeras, por ejemplo, maquinaria de equipo. Y algo muy importante, que ahora lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos del PBI, es que dentro de los bienes finales de capital, o sea, los durables, tenemos las construcciones y las existencias que pueden quedar en una fábrica, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dicho antes, en la fábrica de autos, el stock que tenía, los autos que no vendió, por ejemplo, ahora contextualizándolo con la pandemia, que han quedado grandes stocks sin vender, vendría a ser este elemento. Para evitar un problema muy importante del sistema de cuentas nacionales, que es la doble contabilización, lo que hacemos a la hora de medir el PBI es solo sumar el valor de los bienes y servicios finales. Vamos a ver un ejemplo para que esta diferencia entre bienes finales e intermedios quede bien clara y para empezar a aproximarnos al concepto de PBI.
Pensemos entonces que estamos en el hogar familiar de cada uno de ustedes y bueno, cada uno trabaja y tiene un ingreso X le podemos llamar. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Bueno, un poco lo habíamos dicho antes, consumir y guardarlo. Ahora, hagamos otra suposición, que es que la gente gana dinero todos los meses, pero no lleva ninguna cuenta sobre lo que gana, lo que gasta, lo que guarda. ¿Tienen forma de analizar esas personas si están haciendo las cosas bien o las cosas mal? Bueno, la respuesta es obvia, es no. Y la segunda respuesta es que necesitamos algún método, algo para medirlo. ¿Qué es eso a nivel nacional macro agregado? El PBI, que es justamente el ingreso. Y el PBI, relacionado a lo que venimos viendo, por definición es un concepto flujo porque está analizado en un periodo de tiempo. Tranquilos, que ya vamos a ver la definición ordenada. Entonces, suponiendo que estamos en un país en lugar de en una casa, como arranqué diciendo, ¿qué necesita medir el país? Necesita saber qué se produce, cómo se distribuye y quién lo consume. Y de esto dependen los tres métodos del PBI: generación, distribución y consumo, que vamos a ver ahora en la clase. En general yo estoy acostumbrada a decirle PIB al PBI porque así le dice Leonora siempre y yo me acostumbré como alumna y discípula de ella. A veces digo PBI, pero bueno, sepan que es lo mismo y que en general en esta cátedra lo van a encontrar como PIB muchas veces. Vamos a entrar entonces al primer método de cálculo del PBI, que es el método del ingreso o el origen. Cada método tiene una identidad, así van a ver organizadas las diapositivas. Al principio probablemente no entiendan nada de esta identidad y en un rato sí. Ahora volvamos a hacer suposiciones como me gustan a mí y hagamos de cuenta que a mí, Lara, me regalaron semillas y no las pagué. O sea, tuve costo cero. Entonces acá, que me faltó agregarlo en la diapo, que el espacio ustedes lo voy a poner, acá yo tengo costo intermedio igual a cero. Van a ver que de este lugar está el costo intermedio y de este lugar el valor bruto de producción. Entonces costo intermedio cero, ¿por qué? Porque la economía supone que en algún momento eso fue creado, generado en un primer instante sin ningún costo. Yo agarro esas semillas, entonces las llevo a mi casa y las publico por Mercado Libre, a 50 pesos. Ahí es cuando se forma esta especie de T contable, no le den mucha bola, es solo para hacer más gráfico el ejemplo. Entonces, la suma total, el valor total de lo que yo produje hasta ahora en la economía es 50. El valor bruto de producción es 50. Justo acá en este caso, yo no le hice nada a la semilla, no la transformé, la agarré y la vendí, como lo que hace un kiosco. Pero más allá de que no produje nada, de que no existe una transformación, en la economía le decimos valor bruto de producción. En un rato atentis que vamos a ver la diferencia entre bruto y neto. Entonces en este momento, suponiendo que no hay comisiones, impuestos, yo me quedo con 50 pesos. Este 50 es el ingreso mío, lo que voy a llamar mi valor agregado. Es el valor que agregué al cero que tenía inicialmente. La persona que me compró la semilla fue al patio de su casa y la plantó. Después de un tiempo, cuando nació el trigo, la persona lo cosechó y lo vendió en un mercado. Fue al mercado central. A 150 pesos. Entonces, lo pagó 50 y lo vendió a 150. El beneficio de la persona o el valor que generó, el plusvalor, para usar un término más macro, beneficio en general es más micro, es de 100 pesos. Ahora, ese trigo lo compró otra persona que con un proceso de producción generó harina por 500 pesos. Lo vendió a 500 y esa diferencia entre 500 y 150 es de 350, el valor que agregó a la economía. Y con la harina lo mismo, quien compra la harina le agregó otras cosas, hizo pan y el pan lo vendió por 700. Ahora miren esto, fíjense que 50 más 100 más 350 más 200, ¿cuánto da? 700. Hice simplemente la sumatoria del valor agregado bruto, que era lo que cada uno ganó o cada una en el proceso productivo. Esto
se llama cadena de valor. Por eso este subtítulo. Es cómo el valor va encadenado en cada proceso. La sumatoria del valor agregado de esta economía ficticia, con precios ficticios también, por suerte. Pero, ¿qué significa esto? Que es lo más importante. Que el PBI de una cadena es equivalente a la sumatoria del valor de los bienes finales que produce esa cadena. Fíjense, el pan se terminó vendiendo a 700 y la sumatoria del valor agregado da 700. Entonces, el PIB desde el origen es la suma del valor añadido de la economía durante un determinado periodo. Acá lo tenemos. Y si recuerdan las cifras de recién, si sumamos el valor bruto de producción, acá tenemos que hacer 50 más 150, 200, más 500, 700, 700 más 700, 1400, ¿no? Ahí lo que hice fue sumar el valor bruto de producción. Ahora, a esos 1400 que nos dio acá, sumemos, hagamos la sumatoria, el consumo intermedio. Acá teníamos 0, 50, 50 más 150, 200, 200 más 500, 700. Entonces nos queda 1400 menos 700. ¿Y eso cuánto nos da? 700. Y eso coincide, lo que nos dio el valor agregado bruto, con la sumatoria del valor agregado bruto. Entonces, conclusión de nuevo para evitar el problema de la múltiple cuenta o de la doble contabilidad en el cálculo del Producto Interno Bruto, es que en vez de sumar lo que se agrega en cada momento de la cadena de valor, lo que se van a sumar es el valor de los bienes finales. Y acá acabamos de hacer la demostración de por qué es correcto este método. Bueno, y yo había dicho que eran 3 los métodos, recién acabamos de ver el método del origen o del ingreso, pero ¿quién se queda con estos 700 pesos? Ok, ganamos 700. La economía los generó. ¿Él o la empresaria se queda con todo eso? Y ahora entonces vamos a introducir el método de la renta. La empresaria, vamos a suponer que era una mujer que hacía el pan, seguramente no se quede con todo porque probablemente tenga empleados o quizás alquila un local o quizás se endeudó para poder poner su emprendimiento. Entonces, de esos 700, ese valor agregado bruto o PIB, una parte va a ser el beneficio de la empresaria. Otra parte van a ser los salarios que les pague a las personas que trabajan en la panadería. Otro va a ser el interés de capital. Supongamos que la empresaria pidió un préstamo para arrancar su emprendimiento. En la renta tenemos el pago del alquiler de esa panadería. Y por último, por esta vía de calcular el PIB, le tenemos que sumar los impuestos. Son los impuestos indirectos, son los que el Estado obtiene por las ventas, o sea, los impuestos a las ventas. Y hay que sumarlo de forma sencilla porque las otras cuentas los incluyen. Y por último tenemos como último componente la depreciación. Si ya hicieron teoría contable, la tienen clarísima y si no, en un ratito vamos a definirla bien. Voy a hacer ahora 2 comentarios con respecto a esta forma de medir el PIB o que quedan claros gracias a esta identidad. Y el primero es que, como vieron, acá tenemos el salario, el beneficio que se queda a la empresaria, lo que recauda el Estado gracias a las ventas. Entonces, el valor agregado es sinónimo de ingreso. ¿De quiénes? Bueno, el ingreso que obtienen aquellos que participan del proceso productivo. En concreto, los salarios y beneficios son el ingreso total del sector privado. Por lo tanto, producto igual a ingreso. Esto es importantísimo para todo lo que viene. Y un segundo comentario, un poco más de color, es que cuando escuchen en economía de ahora en adelante hablar de una distribución inequitativa del ingreso, es porque alguno de estos sectores que estamos analizando se queda con una mayor proporción. Pero bueno, de color porque va a haber un montón de tiempo a lo largo de la carrera, tipo en desarrollo económico o crecimiento, mejor,
para ver este tipo de cuestiones. Ahora sí, vamos a pasar al tercer método de cálculo del Producto Interno Bruto, del PIB, que es el más utilizado, el más frecuente, y por esa razón lo llamamos identidad básica de las cuentas nacionales. Antes de pasar de diapositiva, quiero que se acuerden. Vimos cómo se origina el ingreso en el primer método, que era el método del ingreso, que era valor agregado bruto igual a valor bruto de producción menos consumo intermedio. Una vez que vimos eso y entendimos bien por qué contabilizamos solo los bienes finales para evitar el problema de la doble contabilización, vimos quién se queda con ese ingreso, que en nuestro caso eran los 700 pesos. Y entonces en el método de la renta lo definimos como la suma de las retribuciones de los factores productivos o rentas de la economía. Y explicamos cada uno de los componentes. Ahora que ya sabemos quién se queda con esos 700, lo último que nos faltaría responder es, estos agentes económicos que se quedaron con el ingreso, ¿qué hacen? ¿Cómo usan el ingreso? Bueno, y la tercera vía, podríamos decir, que es el método del gasto o destino. Es una forma de desagregación del producto según su uso final. Y vamos a ir viendo que las familias lo consumen, las empresas lo consumen, pero el consumo de las empresas lo denominamos inversión, que igual vamos a estudiar bien este componente, el consumo del gobierno y después las exportaciones e importaciones. Entonces vamos lento con cada componente. Entonces, el agente económico familia lo que puede hacer con su ingreso es consumirlo. Y así tenemos el primer componente que es el consumo y lo vamos a resumir con la letra C. El consumo básicamente es el gasto nuevo, o sea que se realiza en el periodo, en bienes y servicios. Obviamente hecho por las familias. Acá adentro vamos a meter todos los bienes adquiridos por las familias, excepto las viviendas. Esto es la única cosa en la que pueden gastar las familias, que no es un bien de consumo, y como es una construcción, se cuenta como inversión. ¿Se acuerdan recién que clasificamos los tipos de bienes? Y atención con esto, que también en el día de curso en cuentas nacionales es fundamental, siempre a la hora de calcular el PIB, no nos interesa cuándo se utilizó el bien, sino que se contabiliza en el momento de la adquisición, o sea, cuando se efectúa la compra y venta. Entonces, si fui al supermercado, vi una re buena promoción de latas de tomate, las compré, en ese momento se contabiliza en la economía. Si se me ocurrió comprarme, como en esos programas de Estados Unidos, creo que hacen unos descuentos increíbles, si se me ocurrió comprarme 100 latas de salsa de tomate y almacenarlas, bueno, para eso vamos a ver que están las variaciones de existencias. Pero yo las 100 latas de tomate las contabilizo en el momento en el que hice la compra. Vamos al segundo componente, que es la inversión, que se define como los gastos en bienes de capital, principalmente hecho por la empresaria, las empresas, el gobierno y las familias, solamente acuérdense cuando nos estemos refiriendo a las construcciones. Atención acá con una cosa. En la primera parte de la materia siempre vamos a estar hablando y situándonos en la economía real. Entonces, en este caso, la inversión no es para nada un concepto financiero para las cuentas nacionales. Es un flujo de bienes. No se consideran inversiones como a los depósitos en bancos, compra de acciones, un plazo fijo. Y lo que sí pasa, atado a lo que les dije antes, es que en esta cuenta se registra junto lo público y lo privado. Va tanto la inversión del Estado como la de los empresarios. Veamos los componentes más importantes de la inversión. El primero es la construcción. Una empresa puede comprar una nueva planta, las familias pueden comprarse nuevas viviendas, departamentos, un galpón para almacenar, o bueno, cualquier tipo de instalación. El segundo componente de la inversión es la maquinaria y equipo. La suma de las nuevas construcciones y la nueva maquinaria y equipo en el periodo se llama inversión fija. Y el tercer componente, que está fuera de
la inversión fija son las variaciones de existencias. Y ojo, porque este puede ser un tercer elemento que, bueno, está ahí, pero va a tener mucha importancia en lo que viene en la materia. Las variaciones de existencia son simplemente, quizás lo podría haber puesto acá, cópienlo si están tomando apuntes, que recomiendo que lo estén haciendo, son las existencias finales menos las iniciales. Entonces, la diferencia entre los bienes producidos y los bienes vendidos en un determinado año. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando las existencias nos den positivas es porque la producción fue mayor a las ventas. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dicho del sector automovilístico, que este año por la pandemia presenta un gran stock, y eso es acumulación de inventario de bienes. Entonces, siempre que la producción es mayor a las ventas, tenemos una variación de existencias positiva o inversión en existencias positiva. Creo que así lo encuentran en el libro. Y en cambio, cuando te quedaste corto, cuando la producción es inferior a las ventas, la variación de existencias va a dar negativa. Acá puse una llamada de atención otra vez, porque recuerden que dije que se contabilizan las nuevas construcciones generadas en el periodo y no los cambios de manos de inmuebles. O sea, si yo me compro un departamento usado, no se contabiliza. Avancemos dentro de este método de gasto-destino por el tercer destino al que puede ir ese valor agregado que habíamos visto que se generó en los otros métodos. Y fíjense que acá no puse gasto del gobierno, puse consumo del gobierno. Y no es que me equivoqué o me pintó. Lo vamos a llamar consumo del gobierno siempre que nos estemos refiriendo al PIB, porque el gasto del gobierno es más amplio. ¿Qué es el consumo del gobierno? Bueno, bienes de consumo que compra y fundamentalmente salarios. Los salarios representan el mayor gasto que hace el gobierno en nuestro país y también es la forma que tenemos de medir los servicios de defensa, seguridad, educación privada, todo eso, ¿cómo lo hacemos? A través de los salarios que paga el gobierno. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué bienes de consumo compra el gobierno? Bueno, acá puse un ejemplo muy actual, que son todos los insumos que estamos comprando actualmente por la pandemia. Esta noticia es de lo primero que había llegado de China. Llegó el primer cargamento con insumos médicos de China, pero no tenía respirador. Bueno, estamos en Argentina, chicos. Este tipo de cosas siempre van a pasar en las noticias económicas. Pero quedémonos con que llegó el primer cargamento de insumos que compró el gobierno. Obviamente, me acuerdo que en su momento el gobierno anterior había comprado, apenas asumió, bastantes insumos para defensa, también pueden ser para educación, o pueden ser hasta resmas de hojas para la administración pública. ¿Qué cosas no se contabilizan en consumo de gobierno? Y esto a veces es bastante tricky. En primer lugar, las jubilaciones. Las jubilaciones son un pago sin contraprestación y a eso lo llamamos transferencia, que atención, es distinto a un subsidio, son dos cosas completamente distintas. Los subsidios que las transferencias. Otra cosa que no se contabiliza en el consumo del gobierno es el pago de intereses de la deuda. Como dije, esto es un componente financiero y lo vamos a ver con detalle en la segunda parte de la materia. Y obviamente las construcciones y la maquinaria, porque si se acuerdan, eso iba en inversión, tanto la parte privada como la parte pública. Entonces, en consumo del gobierno no lo debemos agregar. Si los bienes no están en algunos de los destinos que ya dijimos, es porque probablemente fueron a parar al exterior. Y esas son las exportaciones, consumo de otro país de algo que fue generado acá adentro. O sea, ventas que se hacen a no residentes, al resto del mundo. Y en cambio las importaciones son compras a los no residentes. Pensemos una cosa, ¿por qué creen que restan las importaciones acá? Y también si pueden, tómense un tiempo para pensarlo. Bueno, dijimos desde el principio que es el Producto Interno Bruto interno, entonces estamos intentando medir lo que se produce dentro del país. Y además, las importaciones ya están contadas, por ejemplo, dentro del consumo. Las familias tranquilamente pueden ir al supermercado y comprarse un paquete de fideos italianos importados.
Entonces, como ahí se cuenta una importación, es necesario restarlas después. A la vez, como vimos en este ejemplo, el consumo del gobierno, G, también puede contener bienes importados. Pensemos un ejemplo que se los iba a dejar para pensar, pero lo vamos a resolver para que los ayude a hacer los ejercicios de la guía. Supongamos que una empresa que se encarga de vender grúas importa una grúa. O sea, Mundo Grúa Sociedad Anónima importó una grúa. ¿Cómo contabilizarían eso dentro del método del gasto que estamos viendo? O sea, en la identidad básica del sistema de cuentas nacionales, como consumo, inversión, gasto, expo, impo. Bueno, si Mundo Grúa Sociedad Anónima importa una grúa de Brasil, por ejemplo, lo primero que dijimos es que está dicho en la consigna que les di, es que la importó, así que claramente va a ser sí o sí una importación. Ahora pensemos que Mundo Grúa la importó y la vendió acá dentro de Argentina. Entonces ahí está claro que contabilizaría como una importación y también como inversión, porque vino un empresario y le compró la grúa para usarla para lo que lo necesita. Entonces, en este caso es una importación y una inversión. Y les hago una pregunta. Si la grúa que importó Mundo Grúa desde Brasil, más allá de que la importó, no la logró vender en este año de pandemia tan difícil, ¿se contabiliza además de como importación, como inversión? Bueno, la respuesta es que sí, porque recuerden que están las variaciones de existencias. Y ahora, en línea un poco con lo que creo que les dijimos ayer, que uno de los objetivos del curso, quizás no el principal, pero sí uno de ellos, es que nosotros y nosotras como futuros cientistas sociales nos diferenciemos de muchos errores que se hacen cotidianamente en los medios de comunicación, por ejemplo, pero también en el debate público. Y muchos de esos errores frecuentes los van a empezar a aprender en esta materia. Entonces, cuando hablamos de consumo del gobierno, yo les había dicho que las jubilaciones no se contabilizan dentro del consumo del gobierno porque son un pago sin contraprestación y que esa era la definición de transferencia. La pregunta que les quiero hacer yo ahora para que piensen es ¿qué pasaría con el PBI si el Estado contratara como empleados públicos, como funcionarios públicos, a gran parte de las personas que estuvieron recibiendo como prestación el IFE, el ingreso familiar de emergencia que se estuvo dando durante toda esta cuarentena? Suponiendo que frenaron el video y lo pensaron un momento, vamos a intentar pensarlo juntos. El IFE, ¿les parece que es una transferencia como las jubilaciones? ¿Les parece que es un subsidio? ¿Les parece que es algo similar a los salarios y por eso sí deberíamos considerarlo? ¿Qué creen que es? Bueno, al igual que las jubilaciones, el IFE es dinero que el Estado le entrega a las familias que no tiene contraprestación. Y eso dijimos que se llama transferencia. Las transferencias afectan al ingreso disponible de las familias, pero ¿son o no son consumo del gobierno? Dijimos que no se contabilizan como gasto público, como consumo del gobierno, mejor dicho, en la ecuación del PBI. Ahora, si nosotros somos el Estado y contratamos a esas personas, deja de contabilizar como transferencia y sí pasaría a ser considerado consumo público. Decimos que el Producto Interno Bruto, entonces, es el valor de los bienes y servicios finales que se producen en un periodo determinado en una economía. Y acá, como pueden ver, les puse una serie de tiempo desde 2004 hasta 2020 del PBI en millones de pesos a precios del 2004. En un momento vamos a ver qué significa esto y por qué 2004. Sobre la serie de tiempo que vemos el estacionalizado y el PBI con tendencia de ciclo, intenten ir pensando que ven, si viene alguna tendencia, algo que les llama la atención, un punto extremo. Y la clase que viene con Santi van a explayarse bien sobre este tema, que también tiene un poco que ver con un PowerPoint que tienen subido al web syllabus. Volvamos a esto, a la definición. Decimos valor, entonces, porque esa era la manera que teníamos de homogeneizar
los bienes que íbamos a medir. Como no se pueden sumar peras con manzanas, entonces lo que hacemos es sumar su valor o precio promedio. Luego, bienes y servicios finales. Si recuerdan el principio cuando vimos la primera vía en la que medíamos el PBI con el ejemplo de las semillas y el trigo, había quedado muy claro por qué las materias primas no se suman, los bienes intermedios no se suman. Tomamos directamente el bien final, que se producen, por lo tanto, si compramos un activo financiero, no se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto porque no estamos produciendo absolutamente nada. Y por último, en un periodo determinado en una economía. En general, este periodo determinado, el periodo de la medición, es un año y en una economía se podría medir en una región, pero en general tomamos la medida por países. Veamos rápidamente algunas variantes de la identidad básica. Ya sabemos que la identidad básica es esta. En general, al PIB, al producto, le vamos a señalar con una Y, que es lo que van a ver acá. Y las importaciones pueden estar con una M o con una Q, depende, les aviso por el libro y eso. Entonces, la primera variante que encontramos es la diferencia entre demanda agregada y demanda global. La demanda agregada, ya sabemos lo que es exactamente la definición y la ecuación que tenemos en la identidad básica, que se refiere solo a bienes nacionales, producidos domésticamente. En cambio, la demanda global incluye también a las importaciones. Luego tenemos la absorción interna, que si bien es consumo más inversión más consumo del gobierno. Esto quiere decir que es todo lo que proviene de agentes económicos residentes en el espacio geográfico nacional, dentro de nuestra frontera. El balance comercial, calculo que lo deben haber visto en economía del CDC, son las exportaciones menos las importaciones. Y por último, la oferta global suma tanto el producto como las importaciones. Veamos ahora la diferencia entre producto interno y producto nacional, porque tenemos el producto interno bruto, el famoso PBI, y el producto nacional bruto, PBN. Todo lo que se ha generado, el producto interno es todo lo que es generado dentro del territorio nacional, nuestra frontera. Si viene una persona venezolana a trabajar a Argentina, ¿contabiliza o no contabiliza para el PBI? La respuesta es que sí. Se puede llegar a leer por ahí que cuando viene una persona extranjera a trabajar en la Argentina, como quita trabajo a algún argentino, eso genera menos riqueza. Eso es falso. Si la persona está trabajando acá adentro, se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto. Por otro lado, tenemos el PBN, que mide el producto generado por factores de origen nacional. Si yo, por ejemplo, me voy a trabajar a Brasil y le giro dinero a mi familia en Argentina, eso contabiliza para el PBN de Argentina. Entonces, viendo bien este diagrama que les hice, las empresas extranjeras en Argentina cuentan dentro del PBI. Esto quiere decir que si tenemos una economía en la que el 50% de los capitales son nacionales y el 50% del capital es extranjero, gracias a las inversiones, por ejemplo, no tiene ninguna importancia para el PBI. En cambio, para el PBN sí va a tener una importancia. Podríamos decir que el PBN es una medida del nivel de extranjerización o internalización de nuestra economía. Quien quiera puede buscar tarea y es recontraoptativo para nada obligatorio, solo le genero la duda si en Argentina es mayor el PBI o el PBN. Y entonces, para terminar de leer el diagrama, en el PBN contamos, por ejemplo, empresas argentinas en otro país. Y esto va a ser parte del PBI de ese país. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, en el que yo me iba a vivir a Brasil y le transfería dinero a mi familia, ese dinero que lo produje en suelo brasileño va a contar para el PBI brasileño. Sin embargo, al hacer la transferencia de dinero, va a contar para el PBN argentino. Y podríamos decir que lo que se intersecta entre el PBI y el PBN es lo que está hecho por argentinos en Argentina. Si al PBI le restamos lo que los extranjeros generan en Argentina, por ejemplo un venezolano viviendo acá
y le sumamos lo que los argentinos generan en el resto del mundo, yo viviendo en Brasil, tenemos también el PBN. Otra diferenciación relevante que tenemos que hacer es la diferencia entre producto bruto y neto. Hagamos de cuenta que tenemos una empresa hipotética que compra una máquina y se pone a producir. Es más, podemos seguir con el ejemplo de la grúa que habíamos arrancado con las importaciones. Supongamos que la grúa que compré nos dice cuánto es lo máximo que puede producir por hora. ¿Qué le pasará a la grúa a lo largo del tiempo? Bueno, probablemente se deteriore, se desgaste. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener en cuenta esta depreciación? Si yo en mi economía, en el año 1 en el que compré esa grúa y en el año X, que en X podemos poner, no sé, a los 20 años que compré esa máquina, la contabilizo de la misma manera, probablemente esté cometiendo un error porque no tiene la misma capacidad productiva. No puedo decir que esa máquina sigue generando el mismo producto. Lo que tengo que hacer es calcularle el desgaste. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto menos la depreciación de los bienes de capital nos da el Producto Interno Neto. Fíjense que dice bienes de capital. Esto nos da una pista por si yo les pregunto qué componente del PBI creen que tiene desgaste. Las exportaciones, las inversiones, el consumo de las familias, la inversión. Y la respuesta es esta última, el componente del PIB que tiene desgaste es la inversión. Y la inversión neta la obtenemos exactamente igual que como hacemos con el PBI. Hacemos inversión bruta menos depreciación de los bienes de capital, nos da igual a inversión neta, que lo simbolizamos con una I y una N. ¿Por qué entonces en el PBI, que dijimos que es uno de los indicadores más importantes, estamos midiendo la inversión bruta y no la neta? Porque en el fondo lo que buscamos responder y lo que nos interesa es lo que produjimos, el gasto en bienes de capital nuevos. Después vemos si las cosas pierden o no pierden valor. Son indicadores distintos. La inversión neta, en cambio, diferencia, como dijimos que la bruta nos dice lo que produjimos, la neta nos dice, por ejemplo, acá puse puentes, cuántos puentes extra tengo a fin de año. Y ojo, porque si el desgaste supera a la recomposición de stock de capital, entonces mi economía va cada vez peor. Si yo, por ejemplo, pensemos este ejemplo. Si yo, por ejemplo, mentalícense que acá tenemos la cuenta de inversión bruta menos depreciación igual a inversión neta. Si tengo un puente nuevo que hice este año, mi inversión bruta sería igual a 1. Menos un puente que se me cayó, no sé, por ejemplo, un desastre natural o me quedaría 1 menos 1, inversión bruta 1, depreciación 1. Eso me daría que la inversión neta de ese periodo es igual a 0. Entonces, por esto a veces se dice, nota al pie también, que si uno quiere que la economía crezca un 5%, tiene que invertir un 10% para recomponer lo que se desgastó. En pocos días se va a empezar a discutir el presupuesto nacional. Y siempre que este tema está en agenda, es muy normal escuchar cosas del estilo como el presupuesto en educación aumentó en un 30%, o lo mismo para salud. Sin embargo, puede ser que quien escriba esa noticia, ese tweet en redes sociales o al comentario, no tenga en cuenta si esa variación es nominal, monetaria o es una variación real. ¿Qué quiere decir tener en cuenta si es una variación real? Considerar la inflación de un año para otro y así ver realmente cuánto aumentó el presupuesto en educación. Vamos con otro ejemplo que era bastante obvio y habitual en 2001. Una noticia hipotética típica que podríamos encontrar es la jubilación aumentó un 5000% de 2001. El número es inventado. En el 2001 eran 300 pesos, que eran $300, y en ese momento el poder adquisitivo era otro con el nivel de inflación. Ahora bien, con 300 pesos, ¿qué hacías en ese momento y qué haces ahora? Bueno, $300, que era la jubilación de ese momento, equivalen más o menos a 30.000 pesos, por lo que, por ejemplo, podés llenar 2 changos y medio, 3 changos en un supermercado, dependiendo de lo que compres. Bueno, de todas formas, hoy en día la jubilación mínima ronda los 16.000 pesos. Entonces, ahora que más o menos planteamos qué tipo de problemas buscamos solucionar,
Si se analiza la variación monetaria nominalmente, aumentó un montón la jubilación, de 300 pesos a 16.000 pesos, que es hoy la mínima. Pero hoy en día no podemos ni cerca comprar la misma canasta de bienes con esa jubilación. ¿Eso qué nos está diciendo? Que la persona perdió poder adquisitivo. Entonces, dentro de una economía, ¿tenemos que medir las cosas así? No, otra vez la respuesta es obvia, porque si no es engañoso. Es como decir que aumenta el salario en un 25%, te pones contento porque recibís más billetes en la mano, pero la inflación fue del 50% anual. Keynes, en la teoría general, habla mucho de esto y hago esta nota al pie porque en un par de clases van a empezar a hablar bastante de él, y a este problema lo denomina ilusión monetaria. Explica que en general la gente siempre que recibe un aumento de sueldo nominal está contenta, pero la realidad es que casi siempre que te aumenten nominalmente tu salario va a ser porque probablemente saliste perdiendo, porque ese aumento fue ocasionado por un aumento de la inflación. Entonces quedó claro que hoy en día con los 16.000 pesos tenemos más dinero en el bolsillo, pero si tomamos esa plata y nos queremos comprar más bienes, no vamos a poder. Entonces, para no pedir las cosas de esta forma engañosa, vamos a definir el PBI nominal y el PBI real. El nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidas multiplicadas por su precio corriente. Quiere decir P por Q. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para hacer mediciones agregadas íbamos a hacer la sumatoria de P por Q? Eso es simplemente el PBI nominal. Y puede aumentar por dos razones. Puede aumentar porque la producción realmente aumenta, o sea Q, o puede aumentar porque el precio de los bienes sube y quizás la producción se mantuvo igual o disminuyó. En cambio, el PBI real es la suma de las cantidades de bienes finales multiplicadas por los precios constantes. Entonces, lo que se hace para tener el PBI a precios constantes es elegir un sistema de precios para la medición. Y de eso depende la elección del año base, que busca que refleje una situación normal de la economía. O sea, este año se supone que lo ideal es que haya ausencia de controles de precios, buen nivel de uso de la capacidad instalada y en general suelen coincidir con años de los censos económicos porque son años donde hay mucha información. Vamos a ver un ejemplo numérico. Tenemos pan y vino, dos bienes y 2 años, 2019 y 2020. Luego tenemos Q y P. Entonces, para calcular el PBI nominal de 2019, dijimos que simplemente era hacer la sumatoria de P por Q. Por lo tanto, 10 por 4 más 18 por 3 nos da 94. Ahí calculamos el producto nominal de un año. Ahora, para calcular el producto nominal del 2020, tenemos que hacer exactamente lo mismo. La sumatoria de P por Q y obtenemos que el nominal nos dio 150. Ahora, un poco con lo que les dije recién, que si aumentaba el PBI de un año para el otro, tranquilamente podrían haber aumentado los precios o las cantidades. Lo que tiene comparar en años distintos el PBI nominal es que no sabemos por qué razón fue esta variación, este salto. Si porque aumentó realmente la producción, o porque aumentaron los precios, o porque sucedieron ambas cosas. Entonces, para eso vamos a intentar buscar el PBI real. Y entonces lo que se va a modificar es que el precio que vamos a multiplicar va a ser por el precio del año base que seleccionamos con la metodología que dijimos recién. Y en cambio, Q, la cantidad, va a ser la de cada año. Entonces acá, suponiendo que el año base fue 2019, que no es un año base real, pero para el ejemplo, fíjense que varían las cantidades, pero los precios son exactamente los mismos. Entonces acá tenemos varias observaciones para hacer. La primera, que es bastante obvia, es que el PBI tanto nominal como real del año base nos van a dar lo mismo. Luego, al tener la medida real con respecto a la nominal, para lo que nos sirve es para comparar productos físicos. Y lo más interesante es que si comparamos el producto nominal con el producto real del mismo año, por ejemplo, el nominal de 2020 con el real de 2020, de esa manera puedo explicar
¿Qué es lo que pasó con los precios? La inflación, para que lo tengan en cuenta, no es una suba de precios por una temporada en especial, no es la suba de precios que hay, por ejemplo, en Mar del Plata en el verano y después vuelven a la normalidad, sino que es la suba continua del nivel general de precios en la economía. Bueno, explicar estos temas en un país más estable, dicen los profesores que tienen experiencia, que suele ser bastante complejo. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas que están viendo esta clase conocen o escucharon hablar alguna vez del IPC, el índice de precios al consumidor. Aquí les dejé los datos mensuales de los últimos meses del INDEC y como tenemos acá aclarado es una canasta de bienes. Esta canasta está armada en torno a las preferencias que se supone que tiene el agente representativo, se actualiza cada varios años y lo que mide, lo que busca medir, es la inflación minorista. Y por último, como herramienta, tenemos el deflactor del PBI. Deflactar también es una palabra que la van a profundizar mucho en cuentas nacionales y va a aparecer a lo largo de la carrera y simplemente quiere decir dividir una magnitud nominal por un precio. Entonces, el deflactor del PBI concretamente es el PBI del año T nominal dividido el PBI del año T real y lo multiplicamos por 100, con base 100. El deflactor del PBI es exactamente lo mismo que el índice de precios implícito del producto y siempre que el resultado nos dé mayor a 100 es porque el PBI nominal está aumentando más que el PBI real, fíjense que está en el. Y un ejemplo rápidamente, al estar multiplicado por 100, si esta cuenta, por ejemplo, nos diera 105, eso quiere decir, como la base es 100, que los precios subieron una inflación del 5%. ¿Cuál es la diferencia entre el IPC y el deflactor del PBI? Bueno, el deflactor, al ser el PBI nominal sobre el PBI real, nos da la variación de precios de toda la economía en conjunto, mientras que el IPC es solo una canasta determinada. Es normal que suceda que si el IPC dijo que la inflación fue del 1,9% mensual, si por ejemplo hubo un gran aumento de la carne y tu dieta está muy basada en la carne, probablemente tu inflación personal de tu canasta haya sido mayor que la que mide esta de referencia. Bueno, y habiendo quedado claro estas herramientas para intentar evitar que las mediciones sean engañosas por los ejemplos que vimos al principio, vamos concluyendo la clase del día de hoy de cuentas nacionales, que de todas formas está muy relacionada a la próxima clase que van a tener con Santi, en la que van a ver el modelo de las tres brechas, junto a las tendencias, gráficos exponenciales, ciclos económicos que les mencioné hace un rato. Entonces cierro diciéndoles que la bibliografía en la que se basó la clase de hoy fue capítulo 1 y 2 de Blanchard y luego todas las primeras páginas de complementos teóricos de Amil. Lo último que les digo es que voy a estar durante todo el día atenta al sílabus por si fueron anotando dudas a lo largo de la clase, no tengo ningún problema, consúltenlas y les contesto lo antes posible. Y si no, quédense tranquilos que pronto tenemos la primera clase de consulta y ahí también vamos a poder agotar todas las dudas. Si es por alguna otra cuestión, también recuerden que al principio de todo les dejé mi mail. Espero que la clase les haya sido útil.